Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos realmente interesados con el tema del turismo en el Ecuador en tiempo de COVID. Para esto estamos invitando realmente a los protagonistas de esta actividad en el país, que de una u otra manera estamos siendo afectados considerablemente, tanto por la pandemia a nivel mundial como por la ineficiencia de las autoridades y el sistema que se ha establecido en el Ecuador. Hemos invitado el día de hoy a Jorge Martín. Él representa a Somatur, la Asociación de Mayoristas de Turismo del Ecuador, y se va a referir en esta entrevista justamente de cuál es la situación actual de todas las agencias de viajes y en especial de los mayoristas en relación al desarrollo del turismo en el Ecuador. Gracias por recibirnos en tu casa, Jorge. Mucho gusto de tenerte con nosotros. Y te ruego, por favor, Jorge Martín, para los que no te conocen, ¿quién es Jorge Martín, por favor? Bueno, querido tocayo, muchas gracias a ti por la oportunidad y un saludo a todos aquellos que tomen el interés en ver esta entrevista. Bueno, Jorge Martín de Bernardo es un enamorado del Ecuador. Por mi acento habrás notado que no soy de la Tacunga, soy español y es un español que se enamoró del Ecuador hace 26 años, que en un principio inició su trayectoria turística pues desde España con el Ecuador, y que hace 11 años prácticamente decidió establecerse en el Ecuador, apostar por ese país, volverse empresario turístico con una iniciativa propia en ese bello país. Y bueno, pues a día de hoy, en este momento hablo pues en representación de la Asociación de Mayoristas de Turismo y bueno, también de algunos grupos de agencias de viajes que están trabajando ante la emergencia que se está produciendo. Tuve la oportunidad de ver tu entrevista con Olbach Muñetón. Él es un gran amigo. Aparte, yo fui miembro de la Cámara Provincial de Turismo de Pichincha también durante su mandato y la verdad que suscribo en gran medida todo lo que te planteó en esa entrevista, que fue muy bien manejada. Felicidades. Gracias, Jorge. Para los que no saben, ¿puedes por favor referirte cuántas empresas representa Somatur en el Ecuador, están unidas y agencias también, por favor? Bueno, a ver, en lo que se refiere a mayoristas de turismo como tal, en este momento es un grupo de 40. Como tú bien sabes, la ley de turismo en el Ecuador establece tres figuras. La agencia de viajes internacional, que es la que tiene el trato directo con el cliente final, la operadora de turismo, que es la encargada de manejar bueno, pues todo lo que es el turismo receptivo, turismo nacional. Existe la posibilidad de ser dual, es decir, ser agencia de viajes internacional y operadora de turismo, y luego el mayorista. En el caso de mi empresa en concreto tenemos la parte mayorista y la parte de operadora de turismo también, pero el mayorista es el que se encarga de crear todo lo que es el producto internacional para que exista un poco esa dinámica sin la cual sería muy difícil que llegaran aerolíneas al Ecuador, que es el de turismo, un modelo de turismo emisivo y turismo receptivo. Es necesario tener ambos modelos para contar con un buen número de sillas y con un buen número de frecuencias aéreas. Correcto. ¿Cuál era la situación pre-COVID de la agencia, en este caso de Eurolatina y de Asomatur, pre-COVID, y ahora cuál es la situación actual de todas las mayoristas y agencias? Bien, no quise mencionar el nombre de mi compañía, pero bueno, igualmente yo estoy hablando en nombre de todos los mayoristas, en gran medida las agencias de viajes. Bueno, veníamos de una situación realmente compleja porque el año anterior, sin duda, las protestas de octubre afectaron de una manera muy grave a todo lo que son nuestras cuentas de resultados, porque esas protestas generaron una imposibilidad de movimiento, generaron también una mala imagen internacional, lamentablemente, pero después de ese trimestre negro, la verdad que el año había comenzado en una dinámica bastante optimista, nuevas aerolíneas se estaban aproximando al Ecuador y digamos que la tendencia para este año 2020 la estábamos viendo muy en positivo. La dinamización de productos, lo que se encontraba en el escaparate, la presencia en las ferias internacionales donde pudimos estar pues hasta prácticamente el mes de febrero, nos daban una imagen de buen posicionamiento tanto para la marca país como para lo que es el turismo emisivo. Realmente se estaba volviendo a las ferias internacionales, también con un cierto apoyo institucional, y bueno, pues las percepciones que teníamos eran muy positivas y bueno, pues esta circunstancia
pues ha sido un batacazo enorme porque frenó radicalmente todo ese proceso de crecimiento y optimista que estábamos manejando. ¿Cuál es la situación actual de Asomatur? Bueno, la situación actual de Asomatur es pues, la general del sector turístico. En este momento nos encontramos que desde prácticamente mediados de marzo las empresas de turismo en general, las mayoristas también, no son una excepción, se encuentran con ingreso cero, con lo cual encarando una situación realmente compleja, dado que la norma lamentablemente no está ayudando demasiado y esa situación de ingreso cero pues está colocando a las empresas turísticas en una posición realmente peligrosa. Nosotros desde un inicio como Asomatur fuimos invitados a participar esencialmente en 2 foros que se crearon, a los cuales hay que agradecer por lo menos la inquietud de armarlos, ¿no? Algo debe hablar Holbach en la entrevista. En el caso del Ministerio de Turismo se iniciaron diferentes mesas de trabajo, una apertura total del equipo del Ministerio. Quiero decir que sí, hubo una sensibilidad bastante marcada con el sector, tanto en las reuniones previas a que prácticamente se cerraran las fronteras ecuatorianas y a la imposibilidad de vuelos operados internacionalmente y nacionalmente. Hubo una primera mesa de diagnóstico en la que yo participé personalmente, donde se evaluó, y las cifras ya son públicas, del impacto que estaba produciendo esta situación. Se proyectaron escenarios hasta el mes de junio y a partir de ahí empezaron otra serie de mesas. La mesa, digamos, después de esa mesa de diagnóstico, los datos pasaron pues, a una mesa técnica para verificar y ver qué medidas eran necesarias, tanto a nivel laboral como tributario como financiero. Los resultados de esa mesa al final se plasmaron para mí en aspectos decepcionantes y aspectos en cierto momento ilusionantes. Los decepcionantes, bueno, pues estamos hablando de la secuencia de todo el proceso. Lamentablemente la situación que estamos viviendo tiene una dimensión única, es una crisis sistémica global equiparable a prácticamente una guerra mundial. Quizás en el siglo XX las 2 crisis sistémicas más similares han podido ser, bueno, las 2 guerras mundiales, obviamente, y la crisis del 29, ¿no? El crack del 29. Pero, claro, es una crisis sin igual, sistémica, y donde, pues lamentablemente, el Código del Trabajo del Ecuador no está adaptado a la magnitud de lo que se está generando. En ese momento, las medidas excepcionales del Gobierno pues no vinieron acompañadas de ayudas o apoyos excepcionales. No todos los sectores estamos amenazados de la misma forma o afectados de la misma forma. Esas 3 figuras que ofrecía el Código de Trabajo eran insuficientes porque ninguna de ellas liberaba la carga de obligatoriedad de las empresas frente a los trabajadores. Finalmente, ha habido unas ciertas medidas que yo valoro mucho del ministro Poveda, pero que no dejan de ser ciertos paños calientes que no se salen demasiado de la norma que está dentro del Código del Trabajo, con lo cual siguen siendo absolutamente insuficientes. En lo tributario hubo ciertas medidas en las que lamentablemente las agencias de viajes y las mayoristas nos vimos discriminadas junto a las operadoras turísticas y que solo afectaron a hotelería y líneas aéreas, como son pues, los diferimientos de impuesto a la renta, de IVA y el tema del ecodelta. De esas medidas fuimos discriminados y a día de hoy no se nos ha incluido dentro de ellas, con lo cual en ese sentido hay una decepción. Y luego, uno de los productos financieros estrella de los que el Ministerio de Turismo se hizo eco y el propio Gobierno, que son los créditos PYME-Express de la banca pública, esencialmente Banecuador y CFN, pues se han convertido en un brindis al sol, porque hasta ahora hemos tomado contacto con las diferentes asociaciones gremiales junto a Asomatur, y de todas las empresas de turismo o agencias de viajes que han pedido esos créditos PYME-Express, ninguna ha sido beneficiada con ese otorgamiento. Yo puse en conocimiento del Ministerio el formulario donde a mi propia empresa le denegaban el crédito, una empresa que tiene locales propios, que no tiene cargas sobre esos locales, es decir, no se estaba considerando ninguna garantía y no nos hacían partícipes de ese crédito PYME-Express. Jorge, estamos hablando del crédito que el viceministro de Turismo ha planteado en muchas ocasiones, en varios foros, de que existen esos créditos PYME de la Corporación Financiera Nacional justamente para el sector turístico.
Sí, esos son esos créditos. En un principio nos ilusionó. Nunca se estableció una ventanilla única de gestión, que fue lo que se pidió para que el proceso fuera rápido, pero independientemente de eso, el formulario de CFN o del mismo Banecuador, que demoró un poco más en colocarlo en la página, eran sencillos, se subía la información, pero la realidad es que esos créditos no han llegado. Yo mantuve en diferentes acciones públicas el comentario de que era necesario declarar el turismo en emergencia catastrófica, pero fue una medida que en gran medida fue criticada, en concreto por el propio viceministro. Él dijo que no, que esa medida iba a generar restricciones a la financiación y que se tenía que tomar la definición de sector priorizado. La realidad es que ni como sector priorizado estamos recibiendo. La banca privada denegó sobregiros y créditos a las agencias de viajes. Lo digo con conocimiento de causa porque muchas agencias que tienen la carga del BSP, del pago a las compañías aéreas semanalmente, acostumbraban con los bancos a tener una cierta línea de sobregiro, sobre todo cuando uno maneja cuentas corporativas, que a las que también hay que darle crédito, y con el inicio de la crisis nos pusimos en contacto con diferentes bancos, no voy a decir nombres obviamente, pero sí es una posición general de que el turismo se le consideraba de alto riesgo ante la situación que se estaba viviendo y que era un sector al que no se le podría aportar ni sobregiros ni crédito. Entonces, si la banca privada no da créditos y la banca pública no da créditos, el término sector priorizado no se cumple. Hay que pasar a un término superior, como ocurrió con el terremoto de Manabí, donde si bien no hay un área física que está afectada catastróficamente, sí hay un área productiva que está siendo afectada de esa forma. Tenemos ingreso cero y, sobre todo, tenemos la imposibilidad de crear producto turístico en este momento, porque no hay un factor importante que es el transporte, ni en vuelos domésticos ni en vuelos internacionales, y tampoco transporte entre provincias, y a eso hay que agregar que incluso si pudiéramos crear ese producto, el público objetivo de ese producto, tanto en el internacional, no puede llegar al Ecuador, como en el nacional no puede desplazarse por provincias. Con lo cual, si eso no es emergencia catastrófica, bueno, pues yo no sé qué eufemismo habrá que inventarse, pero la realidad es que se necesita un apoyo sectorial. Tenemos países próximos de la región donde Colombia, Perú, Panamá e incluso Chile han tomado medidas específicas de protección al sector turístico. ¿En qué sentido? En la liberación de cargas de tipo social, en apoyo financiero y también regulatorio. Por ejemplo, el tema que más interesa a los consumidores, que es el de aquellos que han podido dar depósitos a una empresa de turismo, que han podido emitir boletos de avión con una aerolínea y que, lógicamente, ante la imposibilidad de viajar, lo que plantean es la devolución del dinero. En algunos casos hay diferentes cargas que están inherentes a la realización de los viajes. Cada reserva tiene su personalidad propia, pero la mayoría de los ministerios de turismo de la región han optado por establecer una política de garantía de servicios a futuro para esas personas que han podido dar depósitos, adquirir boletos de avión y, a modo de generación de un voucher de servicios futuros, proteger de alguna forma la liquidez que existe en esas compañías y que en el caso del internacional ya se encuentra fuera del Ecuador para garantizar servicios con empresas del exterior. Y bueno, pues eso es algo que venimos pidiendo también al Ministerio de Turismo sobre esa base. Hasta el momento no tenemos respuesta y hay países de la región que sirven de modelo para este tema. Por otro lado, en el tema laboral, insisto, por mi acento soy español. En este momento me encuentro en España porque tuve que priorizar cuando se generó la cuarentena, salir en el último vuelo que salía para España y priorizar el poder acompañar a mis hijos en este confinamiento en el que están aquí. Eso no significa que me haya desconectado para nada del Ecuador. He estado en las reuniones con el Ministerio, en las reuniones gremiales. Luego quiero hablar de Quito Turismo porque merece un capítulo especial en todo lo que son estos encuentros con actores del sector público. Pero bueno, aquí me encuentro. Y España ha generado una fórmula que se llama expediente de regulación temporal de empleo, donde el Estado asume el 70% mientras dure la emergencia del salario de los trabajadores y las empresas asumen la carga social de esos trabajadores. De esa manera no hay despidos y se está protegiendo a la malla turística, que es estratégica. Yo entiendo que las cuentas del Ecuador
son las que son y que el Estado no tiene esa capacidad y en eso tengo que ser solidario. Pero a grandes problemas tienen que venir grandes soluciones, a medidas excepcionales tienen que venir apoyos excepcionales. Yo no tengo formación economista, mi formación es turística, pero creo que si no se toman medidas urgentes y la ley económica no cubre realmente las reales necesidades de un sector que va a necesitar dinamizarse después de que esta, digamos, cuarentena termine, pues evidentemente hay que tomar medidas importantes. Se está hablando de los créditos de los multilaterales, se está hablando de todo ese dinero que puede llegar al país. La solución no es meterle la mano a la nómina de los empleados. Y hablando del sector turístico, Holbas lo decía bien el otro día, 150.000 empleos directos, 500.000 indirectos. Lo mínimo, claro, esos ¿no? 650.000 empleos están en peligro en este momento. Entonces, soñar con que se va a poder meter la mano por solidaridad a 650.000 nóminas que están en peligro es absurdo. Quizás los mecanismos de los multilaterales deberían utilizarse exclusivamente para protección social, para mantener los ingresos del IES, para poder mantener la atención sanitaria, para poder mantener las pensiones del país, liberar de carga de IES durante la emergencia a las empresas para que no se vean obligadas a despedir y liberalizar el mercado laboral. Los trabajadores no deben perder sus derechos básicos y sus derechos elementales. En eso estamos todos de acuerdo. Pero esta es una emergencia sin igual, es una emergencia sin parangón, donde el Código del Trabajo ecuatoriano se muestra encorsetado y se muestra totalmente ajeno a la realidad. Y con esos mimbres no se va a poder hacer un escenario de mantenimiento del empleo. Esa es una miopía, en mi opinión, que el Estado está manejando y que no le va a ayudar en absoluto. De todas las crisis, si no ha habido dinero público, si no se han podido aplicar criterios keynesianos de gasto público, la única fórmula es liberalizar lo más posible el mercado laboral para que aquellos que están en disposición de poder generar actividad tengan la flexibilidad de poder contratar sin colocarse una espada de Damocles en el mismo momento en el que están generando trabajo. Hay que apelar a que esa miopía del Estado realmente se cure, que se pongan los lentes correctos para que permitan proteger el empleo de una manera efectiva y real y no tener ensoñaciones de que esas nóminas van a quedar impecables, que no se van a ver afectadas ante una situación así. El sector está realmente en emergencia catastrófica. Insisto, que inventen el eufemismo que quieran, pero es necesario, al igual que ocurrió con el terremoto de Manabí, con el sector turístico, que tiene ingreso cero. Yo personalmente el otro día, y lo digo así de abierto, me sentí ofendido con uno de los videos que de la presidencia del gobierno se subió como ejemplo de los sectores a los que hay que ayudar. Era el ejemplo que ya había puesto el presidente en su alocución a la República con el tema de las panaderías. Pues es un ejemplo de una panadería absolutamente respetable, donde el gran logro de esa panadería era que había podido pagar los sueldos a pesar de lo que se está viviendo. Pero hay una pequeña diferencia. Esa panadería nunca estuvo cerrada. Esa panadería estuvo en actividad. Puede ser un emprendimiento humilde, absolutamente respetable, pero la señora pudo abrir sus puertas, pudo vender sus productos, con lo cual sería preocupante que no pudiera pagar las nóminas. Y el presidente en esa locución decía que esos son los sectores a los que hay que ayudar. No, eso es miopía. Nuestro sector está con ingreso cero, nuestro sector está cerrado, nuestro sector será el último que vuelva a la actividad porque depende de la conectividad aérea, de los vuelos internacionales, de los tránsitos entre provincias, de cómo se liberalicen el resto de los países a que los extranjeros puedan retornar al Ecuador. Todas las energías del Estado tienen que estar enfocadas a eso. De nada sirve trabajar en el Ministerio en una mesa de reactivación cuando no se sabe cuándo va a ser esa reactivación y cuando no se sabe cómo van a quedar las estructuras que nos permiten armar el producto turístico. Las aerolíneas están en crisis, no sabemos cuántas van a quebrar, qué fusiones se van a generar dentro de ese sector estratégico. Están devolviendo mucha flota a esas aerolíneas para no tener que pagar leasing de aviones. Cuando se vuelva a la actividad tendrán que convivir con restricciones de acceso a según qué países y con la flota disponible tendrán que plantear qué oferta de sillas asignan a cada uno de los países.
Así que es imposible hablar de escenarios reales de reactivación y no deja de ser una boutade y no deja de ser dedicar tiempo a aspectos que yo respeto mucho, pero energías que no son necesarias en este momento para eso. Cuando se vislumbre de verdad la reactivación es cuando hay que sentarse, medir con qué elementos podremos armar el producto turístico, medir el daño que se le está haciendo al sector turístico por parte del Estado si no se le considera con el valor real que tiene y que va a ser el sector que más desempleo va a generar en el país, y ver cómo queda esa malla turística para poder determinar cuál es el producto turístico. El presidente es un enamorado de su país como yo, sin ser un nacional del Ecuador, lo soy. Es el país de los 4 mundos. Se han llenado siempre de hablar de que es el mejor destino turístico del mundo, de todos los awards que se reciben. Pero solamente se puede ser un destino turístico de verdad si, además de tener ese privilegio de naturaleza, de patrimonio, de historia que tiene el Ecuador, existe una empresa turística preparada y dispuesta a invertir en crear el producto turístico. Si uno de los 2 factores de esa ecuación no sobrevive y falla o queda realmente desmembrado, desmejorado, gran parte de la responsabilidad no solo será del COVID. Porque, insisto, tenemos ejemplos de países hermanos, de países regionales o de países un poco más lejanos donde sí se han establecido medidas de apoyo. Si no hay dinero para apoyar al sector, al menos quítenle cargas, liberalícenle de cargas para que se sostenga el empleo. Así es, Jorge. Muy bien. Te agradezco por esa exposición tan franca, directa y además, pese a no ser, como tú dices, un ecuatoriano de nacimiento, lo eres de corazón. Se sienten tus palabras. Pero antes de todo el pre-COVID, habíamos hablado acá de que había un gran problema. Recordarás que incluso se planteó hasta la posibilidad de eliminar el Ministerio de Turismo. En España no existe el Ministerio de Turismo, pero... A ver, en España, sí, adelante. Sí, pero ¿qué piensas tú al respecto? Porque Olbach mencionaba de que de pronto no es la entidad, sino son las personas que han ocupado estos cargos y además la falta de una verdadera planificación. Creo yo que definitivamente no solamente es el aspecto económico, sino también es el aspecto de la creatividad o de la innovación que se plantea, porque en definitiva, de acuerdo a las conversaciones que tú has mantenido con las autoridades públicas, tanto ministerio, gobierno, no te han dado ninguna solución, al igual que lo planteó Olbach también en su entrevista. Y estamos seriamente preocupados, todos los empresarios y todas las empresas turísticas, de saber qué va a pasar post-COVID, porque como bien sabemos, va a haber mucho desempleo, hay endeudamiento, de hecho ya hay algunas agencias que tienen problemas también de enjuiciamiento, ya vemos que la IATA se ha declarado en default, entonces no vemos un claro panorama de solución a todos estos temas. Bueno, de esto último de la IATA ha utilizado un eufemismo, se ha declarado en default con las agencias, o técnicamente, no ha utilizado la palabra default, pero sí técnicamente se ha declarado en suspensión de pagos a las agencias y de reembolsos a las agencias. No se ha declarado en default la estructura, al contrario, está protegiendo a las líneas aéreas en la medida de lo que puede, aunque algunas están muy endeudadas, como nuestra aerolínea nacional TAME, ¿no?, que tiene un endeudamiento alto con la IATA, ¿no? A ver, yo he de decirte que el problema del turismo ecuatoriano viene de largo. O sea, no es una cuestión de que los ejecutores actuales del ministerio tengan la responsabilidad, ni mucho menos. Yo creo que en la época de las vacas gordas, lamentablemente, con la administración anterior, con la que tuvimos bastantes enfrentamientos, lamentablemente, pues no se aprovechó bien la estrategia ni los recursos. El Ministerio de Turismo que toma el gobierno de Lenin es un ministerio con exiguas posibilidades y creo que dentro de todo ha habido 2 ministros, uno ha intentado lidiar como ha podido con la situación y a Rossi de Holguín pues lamentablemente le ha tocado esta circunstancia crítica. Yo creo que hay que diferenciar 2 cuestiones. Yo no quiero entrar en si las personas son idóneas o no. Rossi viene del sector, viene de la parte privada. Creo que ella nos ha dado elementos. O sea, las mesas que se crearon y las opciones que nos dio de acceso a entidades del Estado a poder manifestarnos con el Ministerio del Trabajo, con SRI, con ciertas entidades, habla muy bien de ella. O sea, generó esas mesas de gestión, dio un paso al lado y dio el acceso a que el sector se manifestara y no ser ella la única interlocutora ante los entes del Estado. No quisiera criticarla por ese lado. Quizás la única crítica que se le podría hacer a Rossi, bueno, pues es
un poco el que sí está bien hacerse a un lado, pero también es importante monitorear cómo van las cosas y poner un poco más énfasis de su parte. El viceministro es un gran técnico. Yo lo tengo calificado por un gran técnico. Yo he podido asistir a sus presentaciones últimamente y me parece un excelente técnico, pero no sé si es el momento de un técnico. Quizás por ahí no lo sea. Es un gran vocero y quizás es un hombre para la reactivación y para la recuperación, pero creo que tiene que ponerse un poco más en dedicar energías a todas estas falencias en lo laboral, en lo tributario y en lo financiero que nos están afectando. Creo que menos energía a la reactivación y más energía a esa parte quizás es la única crítica que podría hacer, insisto, le respeto como un muy buen técnico de turismo. Creo que el ministerio debe existir. En España nunca ha existido y el turismo es el 14% del Producto Interno Bruto. Siempre ha sido una Secretaría de Estado. Pero ahí entramos en modelos de Estado, ¿no? Y eso es muy peculiar, ¿no? Durante un tiempo los gobiernos de derecha en España intentaron restringir estructuras ministeriales que suponían un sobrecoste y aquellas que podían ser secretarías de Estado, integrarlas con rango de Secretaría de Estado. Creo que sí el Ecuador necesita un Ministerio de Turismo. Creo que tiene que ser un ente rector real, no con una regulación excesiva, pero sí que pelee mucho contra la informalidad, porque otra de las peleas que tenemos y que con la crisis se va a disparar aún más es la informalidad en la prestación de servicios turísticos. Ahí sí tiene una tarea importante el Ministerio de Turismo en conjunto con los GAT que tienen las competencias de turismo. Pero cara a la promoción exterior sí tiene que ser un ente que el Ecuador necesita. Sobre todo porque hay un ecodelta que se ingresa directamente al Ministerio de Turismo y que ahí el gobierno anterior utilizó un eufemismo para meternos la mano aún más a los que compramos boletos de avión. Y desapareció el Fondo de Promoción Turística que ahora... Así es. Así es. El presidente anterior eliminó los famosos fonditos, y ahí entrecomillo la palabra, y siguió utilizando los soportes de ley para ingresar por concepto de esos fondos, pero al final iban a la Tesorería General del Estado. Hay que reconocer que la ministra ha tomado una decisión valiente, y es que al eliminar en este momento la recaudación o ejecución del Ecodelta, ha dejado abierta la posibilidad a que cuando acabe la situación, ese Ecodelta y el destino que tendrá que ser dialogado con el sector para que realmente vuelva a donde nunca debió salir, que es al Fondo de Promoción Turística. Pasó de $8 a $50 en los boletos emitidos para vuelos regulares y a $60 en los charters. Es un ingreso de cerca de $60 millones al Estado, que no lo recibe el turismo, salvo para subvencionar el gasto corriente del Ministerio, que debe ser aproximadamente $13 millones, y que en teoría no viene de esa partida. Pero bueno, ese es un punto importante. Si se mantienen esos mimbres, el Ministerio debe continuar, el Ministerio debe seguir. El turismo es sin duda la industria con más futuro en el Ecuador si está bien manejada. A mí no me gusta el concepto ese de industria sin chimeneas que utilizan siempre los políticos, porque el turismo contamina, y lo podemos ver ahora que con el freno de la actividad las playas vuelven a estar más limpias y más. No es una industria sin chimeneas, no utilicemos ese populismo fácil, no lo es, y ni lo tiene que ser, lamentablemente. Tendrá que mejorarse en la medida de lo posible. Pero hay mucho que trabajar en ese sentido y disponer nominalmente de un ente rector, y si encima ese ente rector es efectivo, pues claro que es necesario para el turismo. Siempre de la mano de la empresa privada. Siempre de la mano de la empresa privada. Tiene que haber ese equilibrio. Así es, Jorge. Bueno, tú estás en España en este momento y bueno, estás realmente viendo toda la información de todos los países, lo que está sucediendo a nivel de turismo. Pero, ¿qué visión tú le ves al Ecuador post-COVID? ¿Cuál es tu proyección de lo que va a acontecer? Hemos visto, y decía justamente el Goldbach, que esto va a tener un tiempo bastante prolongado para su reactivación. En principio se hablaba de meses, ahora se habla de años. ¿Cuál es tu criterio? ¿Qué es lo que tú avisoras dentro de la perspectiva de la reactivación turística en el Ecuador? Es una pregunta difícil, porque es hacer futurología, solo se pueden hacer radiografías del momento.
yo recuerdo una cita de un político que decía que cuanto más escuchaba las previsiones de los economistas, más importancia y crédito le daba a las echadoras de cartas, ¿no? Entonces realmente es difícil saber hacia dónde va. Se pueden hablar de generalidades. A ver, yo creo que hasta que no sepamos cómo quedan las compañías aéreas, que son elemento esencial tanto para el turismo receptivo como para el turismo nacional, pues es difícil evaluar en qué medida la reactivación puede ser mayor o menor. La propia evolución de la enfermedad va a dar la pauta. Aquí en España ya se está hablando de reactivaciones lentas, escalonadas, hasta diciembre, y el turismo será de los últimos sectores. Si tomo como referencia a Viajes del Corte Inglés, y lamento usar una marca comercial, que en España, como agencia de viajes de venta al consumidor, es la más potente en facturación, no es el grupo turístico más fuerte, pero sí la agencia de viajes más fuerte, Viajes del Corte Inglés ha generado un ERTE, un expediente temporal de regulación de empleo, del 90% de su plantilla hasta febrero del año próximo. Entonces, ¿qué información tendrá Viajes del Corte Inglés para tomar esa decisión, ¿no? Evidentemente son mercados diferentes, pero sería un mercado emisor hacia el Ecuador. Lamentablemente, en el desarrollo de esta crisis, donde la información oficial nunca ha sido la mejor información o la más fiable, como se ha podido ver a posteriori, tanto por los diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud como por muchas de las posturas que han tomado diferentes países, pues la verdad que no se pudo resetear el planeta todos al mismo tiempo en el manejo de la enfermedad. Es decir, cada país va a llevar su recuperación de una manera muy individualizada y muy vinculada a los factores de temporalidad, de dureza de las medidas y demás. Entonces, es difícil poder volver a un escenario plano en el corto plazo. Sí creo que el Ecuador tiene una oportunidad de oro que no va a salvar en gran medida las cuentas turísticas, pero que sí puede permitir que el ecuatoriano se reconcilie con su propio país como destino turístico. Y ahora te explico por qué hablo de reconciliarse con su propio país. Creo que si se sabe administrar bien desde la empresa turística, si desde el aparato del Estado también se facilita y todos colaboramos en conjunto, el turismo interno puede crecer de una manera exponencial. No, eso sí, no podemos alocarnos en precios, no podemos alocarnos en ver un crecimiento fuerte y matar la gallina de los huevos de oro. Hay que ser muy medido en cómo se hacen las cosas, como digo, para enamorar al ecuatoriano de nuevo. Puede ser un turismo de fin de semana, un turismo de estadías cortas. Hay que tomar en cuenta que muchas empresas van a sufrir la crisis, van a tener que reducir su plantilla, va a haber más desempleo, el propio Estado tiene que reducir el número de empleados. Muchos de los empleados han disfrutado por anticipado sus vacaciones 2020 a tenor de la crisis en base a la medida que tomó el gobierno, con lo cual se puede alimentar mucho más el viaje corto, la experiencia corta. Es un poco mi visión, pero ahí tenemos mucho que hacer. Mire, a mí me gusta poner de ejemplo, hace años, voy a decir la localidad, pero no voy a decir el establecimiento. Fue en Macas. En un feriado fui a un establecimiento, me alojé allí, se comía muy rico y en uno de los, vamos, en el restaurante estaba comiendo y yo iba acompañado de amigos y en la mesa de al lado había gente nacional, ¿no? Entonces el mesero nos trató a nuestra mesa, que teníamos acento extranjero, de una manera excepcional. Y sin embargo a la mesa de al lado, donde había nacionales, la verdad que el trato fue pésimo. Yo diría que casi ofensivo. Hubo un momento que, como técnico en turismo y por curiosidad, le pregunté al mesero que de dónde eran los de la mesa de al lado y la respuesta que me dio es que eran esos cuencanos que nos invaden en los feriados. Entonces, eso lamentablemente no es la generalidad. Hay magnífico producto turístico en el Ecuador, pero tiene que haber un trabajo muy firme y muy serio de todos los prestatarios de turismo en el país en hacer que el ecuatoriano se vuelva a enamorar de su país y se reconcilie y sobre todo potencie mucho ese turismo de experiencias. Holbach dijo algo muy acertado con los feriados el otro día. No interesa el turismo de feriados, hay que ir a un turismo de 12 meses, un turismo de experiencias durante toda la semana o sobre todo los fines de semana. Y ahí sí hay una buena infraestructura.
en función de los destinos, en los lodges de la Amazonía, en las hosterías que se encuentran en toda la Sierra Central, en las experiencias que se pueden vivir en lugares como Mindo, en la Ruta del Sol o Spondylus o como la quieran llamar, donde sí hay buenos establecimientos, aunque siempre hay que hacer mejoras. Sigue habiendo una infraestructura manifiestamente mejorable en la costa, pero esa es la oportunidad inmediata. La internacional va a llevar una secuencia mucho más dilatada. Jorge, tú como Asomatur, ¿qué visión o qué panorama tú o qué sugerencias o recomendaciones daría a los agentes de viaje que nos están viendo en este momento, en esta entrevista, tanto mayoristas como operadores? ¿Cuál es tu mensaje para todos ellos? A ver, es difícil dar un mensaje más allá de los lugares comunes de ánimo y de entusiasmo, pero dicen que detrás de un optimista hay un pesimista mal informado. Yo no es que sea pesimista, creo que en estas semanas cada vez he sido menos optimista hasta la hora en que he tenido que volcarme a ser realista. Entonces, la realidad es que hay que tomar decisiones lo antes posible, sostener estructuras que van a ir comiéndose los recursos que tienen las compañías por un gasto fijo ineludible, que es el gasto social, más los gastos de estructura, lamentablemente es algo que no se va a poder manejar. No tenemos un horizonte del levantamiento de la cuarentena inmediato, ya se está hablando o se ha determinado el 27 de abril, si no me equivoco. Se entra esa política de semáforos, que para mí lo que tiene es un efecto psicológico más que real, porque evidentemente si se van dando fechas a largo plazo, pues todos sabemos la realidad social del país. Mucha gente va a tener que elegir entre hambre o enfermedad, es decir, hay mucha gente y muchos sectores que necesitan ayuda, que yo estoy de acuerdo en que se les dé la ayuda que se está dando, pero que no va a ser suficiente. Entonces, realmente hay que tomar decisiones rápidas. La mayoría de ellas tienen que partir de hacer entender a los empleados y atraerlos a que esas estructuras de costos, si se mantienen, pues van a acabar con las diferentes compañías. Llegar a esas estructuras de viabilizar, de aplicar sentido común, de a veces tener que tomar decisiones difíciles buscando un horizonte de recuperación y sobre todo muchas de las estructuras de agencias de viajes van a tener que plantearse el crear esos coworking, es decir, somos lo que vendemos, no tanto lo que gestionamos o lo que manejamos financieramente. No es un sector donde la parte financiera, quitando hoteles y ciertos emprendimientos, digamos que en agencias de viajes y operadoras y mayoristas, no es que seamos un sector que viva del manejo financiero, es un componente más, pero nosotros vendemos servicios turísticos, no especulamos con servicios turísticos. Entonces hay que medir bien si justifica tener la estructura, si justifica hibernarla, si justifica atravesar esa travesía del desierto, valga la redundancia, que va a existir realizando cada vez más coworking, que ciertas estructuras sean capaces de enamorar a esas empresas o a esos empresarios que no van a poder continuar con sus propias estructuras y que son lo que venden y que entiendan que son lo que venden. El turismo es una dinámica de venta, sobre todo en el receptivo internacional e incluso en el emisivo, muy personal. O sea, con los proveedores acabas siendo no solamente socio o con tus clientes, sino que pasa un poco es un sector de mucha relación personal. Entonces, entender que va a haber que hacer ciertos trabajos cooperativos y ciertos trabajos de coworking entre empresas para esta travesía de desierto, hacerla bajo parámetros que sean atractivos y viables para todos y a posteriori pues volver a retomar la iniciativa y a retomar los emprendimientos en la medida en la que uno desea hacerlo. ¿Qué tiempo crees tú o estimas tú que esto vaya paulatinamente reactivándose? A ver, siendo realistas, yo creo que la temporada 2020 está perdida. Es decir, tanto para el vacacional de la sierra, que suele ser julio y agosto, como incluso el de la costa, que se maneja normalmente en octubre, para mí está perdido en gran medida el movimiento de turismo tal cual lo hemos conocido hasta febrero. La temporada prácticamente está perdida, va a haber un turismo, que no se entienda mal la palabra, residual o un turismo genético,
el que lleva el gen viajero realmente en el cuerpo y que tiene las posibilidades y que va a seguir viajando, pero poder armar estructuras de producto tanto para el internacional como para el nacional durante este año va a estar demasiado limitado, van a tener que ser programaciones, en mi opinión, muy básicas. El corporativo se va a ir incorporando a lo largo del año a los viajes, pero también de una manera muy restringida, porque la economía afecta a todos, a unos más que otros, pero la crisis en la economía nos está afectando a todos y todas las energías van a tener que estar orientadas al 2021. Yo creo que aquí lo que se está hablando en Europa es que va a ir escalonadamente volviendo la actividad. Turismo la están colocando prácticamente a diciembre. Ya casi hay una campaña sui generis del Estado indicando que nos mentalicemos los españoles que vacacionan en playas a que casi ni van a poder ir a la playa porque las medidas de distanciamiento social se van a mantener. Hay que ver qué regulaciones son las que nos aplican para los viajes, porque si los escenarios son de aviones donde solamente va a poder volar el 50% de la capacidad del avión por esas medidas de distanciamiento social y van a tener que manejar filas alternas o cosas así, es inviable en temas de costo. Lo mismo en los vehículos, ¿no? En muchos casos en Ecuador, para la operación nacional, no siempre se pueden utilizar buses de 40 o de 30 o 50 plazas. Muchas veces son en vans porque las salidas que haces dependen del número de pasajeros y tienes que viabilizar costes. Entonces, vamos a ver con qué regulaciones nos encontramos para poder hacer la operación turística. Por eso yo creo que se va a dilatar, es la que más se va a dilatar. Y luego lo que muchos gobiernos no descartan es que en función de cómo vayan siendo los datos diarios, dentro de esa recuperación escalonada pueda llamarse a cuarentenas estacionales de corta duración o temporales para volver a equilibrar números. Ahora, todo esto, y por eso es un diagnóstico complejo, porque es la radiografía de este momento, todo esto cambiaría si se encuentra la vacuna y si se encuentra la medicación adecuada para combatir la enfermedad. Si eso ocurre y hay un acceso mundial a esas medicaciones, pues evidentemente el panorama cambia y volvemos a un escenario mucho más optimista, ¿no? Okay, muchas gracias, Jorge, por esta entrevista y por habernos dado esta oportunidad de conversar contigo. Para poder ya terminar con esta entrevista, quisiera que por favor nos dieras tus últimas palabras, un mensaje tal vez más allá de ese mensaje alentador que nos ha querido brindar, tus últimas palabras para poder entender qué es lo que está pasando. Parece ser que todavía no asimilamos, ¿no es cierto?, que esto es una pandemia mundial. Se habla de que el virus ha venido para quedarse. Sin embargo, tú has mencionado justamente el punto optimista de una vacuna, pero sin embargo creemos que ya el mundo cambió y que de todas formas, haya o no haya la vacuna, pues siempre habrá el temor a un contagio, ¿no? Más aún cuando hemos visto una cantidad de personas que han sido contagiadas, infectadas y han muerto, ¿no? En todo caso, Jorge, ¿cuáles serían tus últimas palabras, por favor? Bueno, en primer lugar, somos afortunados porque los que nos dedicamos a esto trabajamos en un sector fantástico, en un sector donde disfrutamos viendo cómo la gente recorre el mundo, cómo la gente amplía sus horizontes. Es un sector donde a veces hay ciertos equívocos porque manejamos normalmente en facturación mucho dinero, pero en utilidad poco. Yo siempre digo que, claro, los que estamos en turismo viajamos mucho, vamos a convenciones, a ferias y que nos damos una vida de champaña a salario de cerveza. Pero sigue siendo una actividad que en ningún momento se hace rutinaria, que en ningún momento se hace pesada, con cada expediente que abrimos en las mayoristas o en las agencias de viajes, con cada nuevo viaje que planificamos para un cliente, de alguna forma también nosotros viajamos, lo disfrutamos. Es una actividad honrada, es una actividad que representa pues el ser la actividad más importante del mundo por encima del petróleo y de otras actividades y al mismo tiempo la más vulnerable, como hemos podido ver. Hay que perseverar, hay que seguir adelante, pero no podemos quedarnos callados porque a la final dependemos en gran medida de las decisiones de los estados y el Estado ecuatoriano específicamente, y quiero que se entienda de la mejor forma, no puede
tener una miopía galopante como la que tiene hacia el sector más afectado en este momento por esta crisis y el sector que sigue sin ver un horizonte de reactivación y que tiene una gran incertidumbre de reactivación. Si no hay un trabajo real y conjunto con la empresa privada por parte del Estado en entender estas sensibilidades, vamos a tener mucho más difícil volver, pero volveremos, porque este sector hace que la gente tenga el gen viajero en su esencia y la gente seguirá viajando. Tengamos esa confianza. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, tocayo. Un saludo.